Hola, hola, buenas tardes. Bueno, estaba leyendo el chat, qué lindo encontrarnos acá de distintas partes de nuestra querida Argentina, ¿no? Desde el norte, el sur, el este, el oeste, tenemos un montón de participantes y que nos están acompañando hoy y que vamos a, bueno, en una semana muy revolucionada para los argentinos y bueno, que vamos a hablar precisamente de este tema de las emociones, ¿no? De la inteligencia emocional y cómo transitar un poco estos momentos tan tormentosos para que no nos afecten. Así que bueno, qué lindo, me encanta leer de todo, ¿no? Desde Santa Cruz, Catamarca, Rosario, Corrientes, impresionante, desde Buenos Aires, distintas comunas de nuestra querida ciudad de Buenos Aires, San Luis, Mendoza, Río Negro, impresionante. Gracias, gracias por confiar, por estar acá nuevamente. Vamos a seguir creciendo en estos temas que tienen que ver con el autoliderazgo, el desarrollo emocional, el desarrollo de habilidades sociales y emocionales que hacen precisamente para que la idea es fortalecernos a nosotros mismos para poder tomar mejores decisiones, decisiones más inteligentes, ¿sí? Así que bueno, acá veo algunos también que ya, algunos nombres conocidos, algunas caritas que se repiten, allá está, bueno, no quiero, pero sí lo veo, que sé yo, Susana, María, bueno, un montón digamos, de participantes y de colegas que se van sumando a los cursos, así que bueno, me encanta. Gracias, gracias, gracias. Hola, ay, Rosa también, Luis, bueno, me encanta. Gracias, y bueno, vamos a empezar porque hoy tenemos un tema bastante intenso, hablando de emociones. Me encantan estos encuentros y vamos a ir hablando un poquito de este tema de las emociones, que tanto a veces nos facilitan la vida y a veces nos bloquean cuando no sabemos cómo manejarlas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que es un tema totalmente humano y que está bueno comenzar a conocernos y a aceptarnos y a validar nuestras emociones para poder gestionarlas de una forma mucho más eficiente para tomar decisiones inteligentes y en pos de los resultados que queremos lograr. Muy bien, vamos a comenzar. Yo voy a buscar acá el chat y les voy a preguntar, les voy a leer un ratito acá por el chat. Cuando miramos esta imagen, ¿qué emociones les surgen? Y cada uno va a poner alguna emoción, alguna sensación en el cuerpo, porque la emoción tiene mucho que ver con las sensaciones en el cuerpo. A algunos le da nostalgia, a otros le da paz, a otros tranquilidad, wow, alegría, serenidad, paz, tranquilidad, reflexión, alegría, armonía, bien. Algunos quizás soledad, añoranza, tristeza, ¿sí? Bueno, fíjense que a cada uno nos va a dar, nos va a conectar con una emoción diferente, incertidumbre, ¿sí? A otro le da tranquilidad. Fíjense cómo cada uno va dependiendo de nuestras vivencias o de nuestro estado emocional actual, nos conecta con alguna emoción. Seguramente si nosotros miramos esta imagen, quizás el sábado, el domingo que viene, capaz conectamos con otra emoción, porque lo que vamos a ver es que las emociones son estas reacciones psicofísicas que son temporales, ¿sí? Es con qué nos conecta en el momento, y va a depender de nosotros perpetuarlas o no, ¿sí? Entonces eso vamos a ir viendo, cómo gestionarlas para, obviamente, perpetuar aquellas emociones que nos potencian, pero tratar de gestionar y transformar aquellas que nos bloquean, ¿sí? Porque una emoción es eso, es cuando nos conectamos con algo que nos produce una sensación corporal y que es algo temporal, ¿sí? Fue en el momento. Ahora, ¿qué hago con eso que me está sucediendo? ¿Sí? Y esto es un poquito como para ver de dónde vienen nuestras emociones y por qué nos sucede lo que nos sucede.
nosotros siempre vamos, como somos seres sociales, estamos en continua interrelación con el contexto, con las demás personas, con cosas, con mensajes, con estímulos de la afuera. Entonces, cada hecho de la afuera yo lo voy a percibir por los 5 sentidos, ¿sí? A través de mis oídos, puedo escuchar una música, a través de mis ojos. Ustedes en este momento están percibiendo esta clase a través de sus 5 sentidos, ¿sí? Ahora bien, no solamente tenemos esta influencia de estímulos externos, sino también que tenemos que estar muy conscientes nuestros pensamientos internos, ¿sí? Hoy vamos a darle mucha atención a lo que es nuestro autodiálogo, este pensamiento que a veces empezamos a darle energía, ya sea, por ejemplo, viene un recuerdo, viene una idea, viene una preocupación, y comenzamos como a darle combustible y se va transformando como en algo cada vez más intenso que nos comienza a despertar de alguna forma una emoción también. ¿Sí? Entonces todo aquello que nosotros percibimos, ya sea en un pensamiento interno o del exterior, alguna persona, algún hecho, alguna situación, vamos a interpretarlo de determinada forma. ¿Estamos? Vamos a darle una interpretación, y esta interpretación va a ser totalmente personal y única, ¿sí? Y esta interpretación me va a mí producir una determinada emoción. Fíjense cómo, en este caso, la foto que hablamos al principio, algunos los conectó con, o interpretaron que de alguna forma que les despertó nostalgia, a otros les despertó reflexión, a otros les despertó paz, a otros les despertó tranquilidad, a otros incertidumbre, ¿sí? Entonces, a cada persona una misma foto, un mismo hecho, o por decir, esta misma flor, puede despertar diferentes emociones y químicas en nuestro cuerpo. La emoción está muy relacionada con la química que va a producir nuestro cuerpo. Y eso va a condicionar nuestra capacidad de acción y nuestros resultados, ¿sí? Entonces, a una misma emoción o en un mismo hecho, una misma situación, puede producir emociones diferentes y acciones diferentes en diferentes personas, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que nuestras emociones no son generadas por el acontecimiento o por el hecho externo, sino por la forma en que yo estoy mirando esa interpretación. En este caso vamos a poner el ejemplo de la flor. Esta chica huele una flor y puede, por ejemplo, pensar, le trajo vivencias, le trajo recuerdos de una expareja. Obviamente que le invade la tristeza, y luego su acción va a ser quizás de llanto o de recogimiento. En cambio, otra chica huele esa misma flor y quizás le hace recordar el jardín de su abuela. Y eso le despierta paz, le despierta alegría. O sea, el tema no es la flor, el tema es cómo yo la estoy interpretando, qué me está generando a mí en mi memoria y qué emociones estoy teniendo en base a eso. ¿Sí? Bueno, precisamente cuando hablamos de emoción, muchos hablan de la diferencia entre la emoción, es esta sensación temporal, ¿no? Esta sacudida que nos produce en el cuerpo. Cuando comienza a perpetuarse esta emoción, se puede ir transformando como en un sentimiento, ¿sí? Cuando se comienza a perpetuar eso, se puede transformar en un estado de ánimo, ¿sí? Si yo estoy triste, y a esta tristeza le doy como, vamos a ir viendo ahora, en vez de buscar gestionarla o tratar de sanar eso que me produce tristeza, o tratar de gestionarla de alguna forma, la perpetúo y con mis pensamientos, porque a mí todo me va mal porque yo perdí, o por ejemplo ante la pérdida de un ser querido, ya no está más, y empiezo a acordarme de momentos, y le doy como combustible, voy perpetuando y puedo transformar esa tristeza en una depresión, ¿sí? Entonces, por eso es importante gestionarla, para no perpetuar estados de ánimo que por ahí nos pueden bloquear, ¿sí? Entonces, vamos a ver este tema, y traje un poquito de las neurociencias, y aquellos que me conocen saben que es uno de los temas que a mí me gusta,
trabajar el tema de las neurociencias, porque la idea es comenzar a ver cómo funciona nuestro cerebro, porque a veces conocemos cómo funciona un celular, cómo funciona una computadora, y no sabemos cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, empezar a ver que en principio nuestro cerebro fue evolucionando de adentro hacia afuera, ¿sí? Tenemos un cerebro reptiliano, que es el que compartimos incluso con los reptiles, que es el cerebro que maneja la parte de los instintos, ¿sí? Entonces, este cerebro reptiliano, que maneja la parte de los instintos, es algo automático, es algo muy reactivo, pero lo tenemos en nuestro interior, ¿sí? Y es una de las partes de nuestro cerebro que primero se activa ante cualquier acontecimiento externo. Luego fuimos evolucionando y se creó un cerebro límbico, un cerebro emocional, que la compartimos precisamente con los mamíferos, con los gatitos, con los monos, con los perritos, que tienen esta parte de inteligencia afectiva, ¿sí? Entonces, obviamente, entre el cerebro límbico y el cerebro reptiliano trabajan en conjunto, ¿sí? Entonces, este cerebro límbico, lo que vamos a ver es que va a funcionar como alarma a nuestro sistema, ¿sí? Es decir, va a ser el guardián de nuestra supervivencia, el cerebro límbico, el cerebro emocional. Acá está la amígdala, y bueno, no vamos a entrar tanto en detalle, pero al menos tener este concepto. El cerebro emocional es nuestro guardián. Entonces, toda la información que recibimos de afuera, o que viene incluso a veces de nuestro pensamiento, pasa primero por este sistema límbico y va a ser el que va a sonar la alarma, o si no va a decir, ok, no hay peligro, que pase. ¿A dónde pasa la información? A la neocorteza, que es la parte del cerebro más evolucionada, que es la tenemos solamente los seres humanos, tenemos esta parte de la neocorteza, porque acá radica nuestro pensamiento, acá radica la voluntad, acá radican los valores, acá radica la creatividad, el poder de tomar decisiones en forma inteligente, la parte más lógica, ¿sí? Entonces, ahora bien, cuando nuestro cerebro límbico, dijimos que es nuestro filtro, nuestra alarma. Entonces, cuando una información viene de afuera y se activa nuestra alarma porque lo vemos como amenaza, se anula la parte más evolucionada de nuestro cerebro, que es la neocorteza, donde radica, por ejemplo, nuestra creatividad, ¿sí? Y por esto esto es importante conocerlo incluso como líderes. Si yo como líder soy una persona que provoco estrés o provoco miedo a mis colaboradores, soy una persona que estoy desde el control, desde el castigo, mis colaboradores van a tener muy activa la parte del cerebro límbico, ¿sí? Y se les va a anular la parte de la creatividad, ¿sí? Entonces hay que tener, porque cuando funcionamos ante el miedo, estamos en alerta, estamos en alarma, y ahí es cuando sucede el estrés, ¿sí? ¿Cómo sucede el estrés? Cuando mi cuerpo percibe de que estoy ante una persona, que puede ser un jefe, puede ser no sé, una expareja, puede ser un ladrón, puede ser lo que sea, que a mí me provoca estrés, o un hecho de la afuera que a mí me provoca estrés, que yo lo veo como alarma. Mi sistema se prepara para huir o para defenderme. Entonces, al estar o sea, por un lado, es una protección que tiene nuestro sistema y está buenísimo. El tema es que cuando nosotros lo perpetuamos 24/7, ¿sí? Cuando estamos en estrés todo el día, esto nos va a terminar afectando nuestro organismo, ¿sí? Porque va a comenzar cuando estamos en estrés, se libera cortisol, se libera adrenalina, y todas estas emociones de miedo, de enojo, y nos deja en una parte muy reactiva, o la parte más primitiva de nuestro cerebro, ¿sí? Nos quedamos en la parte reactiva. Por eso, la inteligencia emocional, ¿qué nos va a ayudar? A bajar esta parte reactiva, y vuelvo un poquito para atrás, para pasar, bueno, aquí se ve también,
El hipotálamo, la amígdala, el hipocampo, toda esta parte que está pintada es nuestra parte más antigua y más primitiva de nuestro cerebro. Nosotros tenemos que accionar lo que recubre, que es la neocorteza, que es la parte humana. Ahí está nuestra capacidad de decisión, ahí están nuestras respuestas inteligentes, ahí está nuestra creatividad. Entonces, ¿cómo gestionar nuestra parte más primitiva para darle permiso a que la información pase a la parte más evolucionada de nuestro cerebro y desde ahí tomar decisiones? ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta esto, y desde ahí, por eso traje un poquito esto, para comenzar a entender qué hablamos cuando hablamos de inteligencia emocional. Seamos capaces de gestionar nuestro propio cerebro, y al entendernos a nosotros va a ser mucho mejor trabajar con otras personas, o ayudar cuando mi equipo, o cuando otras personas, o mi familia está en estrés. Cómo bajar la parte límbica, cómo, para no quedarnos en esto que se llama secuestro emocional. ¿Sí? Vamos hasta acá. Si tienen algunas preguntas, pueden ir poniéndolas en el chat. Después Santi me va a pasar el chat, yo las leo. Y para la próxima clase, cualquier cosita las contesto en primer lugar, ¿sí? Yo estoy mirando un poquito el chat, pero por ahí no puedo cortar la clase, porque ya que tenemos 1 hora, y quiero precisamente desarrollarla para no perder el hilo. Tener en cuenta esto también cuando hablamos de emociones. Nuestro sistema, el cerebro, obviamente forma parte de nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso central, bueno, para ir un poquito más rápido, tenemos dentro de nuestro sistema nervioso uno que se llama sistema nervioso autónomo, que a su vez está dividido en 2 partes, el simpático y el parasimpático. Es autónomo, o sea, funciona en contra de nuestra voluntad. Se activa, es como que se activa en forma autónoma, ¿sí? No es que yo digo, no, bueno, por eso yo voy a tener que gestionarme, porque se va a activar automáticamente, porque es autónomo, ante un hecho. Y acá vamos a ver que nuestro sistema simpático, que es el sistema de activación del estrés, cuando yo veo afuera una situación o un contexto adverso o una persona que me estresa o o lo que sea, o me pasa en mi vida ya sea una pérdida, un divorcio, una mudanza, hechos que me estresan, se activa la parte del sistema parasimpático, ¿sí? Porque se va a activar ¿para qué? Para, como dijimos, como es el guardián de la supervivencia, yo veo una amenaza afuera y se va a activar para proteger mi vida. ¿Sí? Entonces, esto es importante tener en cuenta, y empezar a conocernos, porque mi cuerpo, cuando se activa la parte del estrés, se va a volver tenso, toda la sangre se va a ir a las extremidades, precisamente para correr, para huir, para luchar, ¿sí? Las pupilas se dilatan para ver mejor, o sea, el cuerpo se prepara para una situación de proteger la vida, porque estoy viendo una amenaza afuera. Ahora, eso está bueno para un momento, 1 hora, 2 horas. El tema es cuando yo estoy 24/7 en este sistema simpático y estoy en continua carga y carga, y no tengo momento de hacer una descarga con el sistema parasimpático, que es el modo relajación o el modo descarga. ¿Sí? Entonces, totalmente. En este sistema simpático hay un montón, los latidos del corazón en el simpático, ¿no? Cuando se acelera, porque claro, está protegiendo la vida, estoy viendo afuera una situación de amenaza, de peligro, entonces el cuerpo automáticamente se activa y produce adrenalina, produce cortisol para proteger la vida. Entonces, ¿cómo tengo que aprender? Y esto tiene que ver con la gestión emocional, a bajar, cuando pasó esa situación, yo tengo que volver a mi sistema de descarga. Esto es como andar en un auto, ¿no? Es el acelerador y el freno. Pero tengo que saber que están los 2 sistemas funcionando en mí. Entonces, empezar a ver cómo puedo gestionarme para no estar 24/7 con el sistema simpático activo, ¿sí? Acá tenemos 2 modos, incluso
dos modos de trabajar en una oficina. Yo puedo estar trabajando en una oficina en modo alerta porque tengo miedo que me echen, tengo miedo de expresarme, tengo miedo de cometer un error, tengo miedo, estoy en modo alerta. O puedo estar en una oficina trabajando en modo relajación, con un ambiente de bienestar. Relajación no implica que estemos todos tomando mate, ¿sí? Sino que estar calmo nuestro sistema nervioso, ¿sí? Estar en confianza, que estoy dando lo mejor. Entonces yo ahí voy a estar en el modo creatividad, en el modo funciones ejecutivas, que tiene que ver con la parte más evolucionada de nuestro cerebro. Cuando yo estoy en modo alerta, estoy en el sistema límbico, en la parte de nuestro cerebro más primitivo. Cuando yo estoy en el modo relajación, entonces se pueden activar la neocorteza, que es la parte del cerebro más evolucionado y más humano. ¿Sí? Entonces, totalmente, cuando este cerebro, cuando estamos en modo alerta, la química de nuestro cuerpo es tan amplia y es lo que generalmente se llama, libera cortisol continuamente, se intoxica de cortisol y esto afecta a la salud. Y es lo que se llama comúnmente como me hago mala sangre, ¿sí? Entonces, esto comenzar a saber de que tanto una situación real que puede suceder afuera, que puede ser, no sé, veo un ladrón, veo un oso afuera, veo como los primitivos veían un mamut, ¿sí? Se activaba el sistema de alarma para proteger la vida, pero también a veces puede, ojo, que acá viene el tema, que a veces puede ser una situación imaginaria que yo me estoy generando estrés. Ese es el tema. Es cuando yo me autogenero estrés, cuando no hay nada afuera. Cuando yo, a través de mis suposiciones, empiezo, ¿y si pasaría esto? ¿Y si pasaría lo otro? ¿Y si me llama? ¿Y si no me llama? Y entonces viene, o traigo recuerdos o traigo suposiciones. Y ahí me empiezo a generar esta situación de agitación interna, de ansiedad, que me la autogenero con mis pensamientos y mi relato interno. Entonces, claro, empieza como esto, un pensamiento en cascada, pensamientos compulsivos, empieza a armar una bola de nieve que me la estoy autogenerando yo al estrés. Entonces, ojo, llegado a este punto, ¿sí? Entonces vamos a estar en continua situación de alerta, amenaza, pero como autogenerado. Entonces, tener en cuenta esto, que no es saludable para nosotros vivir en un estado de continuo estrés, ¿sí? El cuerpo va a dedicar energía a las funciones de que ahí como dice, ¿no? Que el cuerpo va a dedicar, a ver, si yo mi mente percibe, acuérdense que todo es interpretación y todo es percepción, si yo estoy percibiendo una amenaza, el cuerpo percibe de que lo prioritario es defender la vida. Entonces, para eso, crear una solución o ponerme a pintar un cuadro en este momento no es prioritario. Lo prioritario es preservar la vida. Entonces el cuerpo corta todas las funciones creativas y regenerativas de células, corta todo lo que es crecimiento, todo lo que corta, porque eso, lo principal es preservar la vida. Así se lo entiende automáticamente el cuerpo, ¿sí? Entonces, que está bueno el sistema, claro que está bueno, pero el tema es cuando esto lo hago crónico en mi vida y a veces me lo autogenero, ¿sí? El estado emocional con el problema de la ansiedad, pero precisamente por esto, o sea, nosotros muchas veces la ansiedad es esta preocupación, el estado de la mente, cuando la mente se nos va mucho al futuro y empezamos a tener miedo y empezamos a tener como una agitación interna y empezamos a entrar como en un estado de estrés. La famosa pregunta como está acá, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si no voy a poder? Y el ¿y si? Cuando generalmente es algo hipotético porque no lo estoy viviendo en el presente, pero me comienzo a entrar en un estado de ansiedad y de miedo que voy a predisponer mi cuerpo al estrés. Esas emociones, que son el miedo, la tristeza, el enojo, se van haciendo más crónicas. Y comienza, claro, y el tema es
el pasar del miedo al ataque de pánico. Chicos, estos son temas que en nuestra sociedad hoy estamos viviendo día a día. Personas con muchísima ansiedad, con muchísimo estrés, con muchísimo ataque de pánico, porque estamos activados en el sistema, como vimos, nervioso simpático. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante la gestión emocional. ¿Cómo gestiono esas emociones para hacer una descarga a mi organismo? ¿Sí? ¿Cómo poder pasar de la captura de ese sistema límbico a la neocorteza, para que la información llegue a nuestra neocorteza y desde ahí podamos tomar decisiones más inteligentes? Nosotros cuando estamos en una situación normal, por ejemplo, ustedes están del otro lado de la pantalla y están escuchando esta clase y están ahí, en una situación relativamente de calma, entonces en este momento está activa la neocorteza de ustedes, está activa la capacidad reflexiva, están haciendo preguntas, están conscientes, están de alguna forma creativos, ¿sí? Porque están en una situación de calma, porque de confianza, nuestro cuerpo no percibe que hay peligro alrededor, entonces está fundamental para aprender y para trabajar. Ahora bien, cuando sucede una situación de alerta, que yo percibo que hay algo que a mí me genera en mi organismo, ya sea porque se despertó alguna memoria, algún recuerdo o algo, ahí, ojo que ahí puedo entrar en estrés. Y entonces y ahí me toma la parte límbica, y la información no pasa a la neocorteza. Entonces, si tomo decisiones desde mi secuestro emocional, seguramente después me voy a arrepentir. ¿Sí? El tema es desde dónde voy a tomar decisiones. ¿Tomo desde cuando estoy secuestrado emocionalmente por mi cerebro límbico o voy a hacer una situación de descarga, de tranquilidad, para luego tomar decisiones desde la neocorteza? ¿Me explico? No sé si se... Porque si no, vamos a vivir tomando decisiones equivocadas y nos vamos a realmente a no, digamos, a ir boicoteando nuestros vínculos, ir boicoteando nuestro trabajo, nuestros objetivos, nuestros emprendimientos, nuestras carreras. Ese es, totalmente, ahora vamos a entrar en lo que es el diálogo interno, que es uno de los principales estresores nuestros. Gracias, Lore. Bueno, sí, porque por ahí son temas un poco más técnicos, pero me interesa saber si me estoy explicando bien. Porque es importante que conozcamos esto y el porqué de la inteligencia emocional. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de emoción, decimos que esto es una reacción psicofisiológica de mi cuerpo ante un estímulo externo o ante un pensamiento interno. ¿Sí? O sea, es una reacción que voy a tener en mi cuerpo. Emoción viene de emotion, viene de movimiento. Entonces, ahí este hecho externo o este pensamiento interno, sí, totalmente, Ricardo, la meditación es una o la respiración. Después vamos a ir viendo un poquito más este tema, pero una de las formas de descarga, hay varias, puede ser la respiración, ¿sí? Que puede ser acompañada por la meditación, pero a veces lo que hace a conectarme con la respiración, conectarme, a ver, yo por ejemplo recibo un mail, que esto por ahí me pasa seguidamente, ¿no? Y el mail que yo recibo, que es un estímulo, un hecho externo, ese mail viene cargado con alguna energía o con alguna situación X que a mí me impacta en mi cuerpo y me produce enojo, ¿tá? Ese mail que yo, estoy hablando de un mail como puede ser cualquier cosa, que a mí, en mi cuerpo tiene un impacto y me produce un enojo, por ejemplo. Uy, pero mira lo que me está diciendo. Entonces, ese mail si yo, como esa información, primero, como dijimos, va por el sistema límbico, que es el sistema de alarma y el sistema de supervivencia, el filtro. Yo lo que veo, percibo de que es un ataque como a mi persona, ese mail. Entonces, si yo contesto el mail desde mi sistema límbico reactivo, y seguramente después me voy a arrepentir. ¿Qué hago? Bueno,
ahí yo tengo que decidir. Ahí está el paso que vamos a ver en poner una pausa antes de contestar. Dejar que mi sistema límbico se relaje un poquito, en el sentido, y ahí, por ejemplo, puede entrar la respiración. Bueno, no voy a contestar el mail ya, voy a dar, o a veces digo, voy a tomar un vaso de agua, voy a tomar unas respiraciones, hay técnicas de respiración también, o puedo, a quienes les gusta escuchar un tema musical, conectarse con otra cosa, salir un poquito del sistema reactivo para oxigenar. Lo que hace la respiración le da oxígeno al cerebro. ¿Sí? Y entonces, fíjense que cuando nosotros estamos estresados, empezamos a respirar más rápido porque sentimos que se nos va el oxígeno. Cuando empezamos a respirar conscientemente, ¿sí? Con algunas técnicas de respiración, le damos oxígeno a nuestro cerebro y el cerebro como comienza a tranquilizarse y empieza a percibir de que no está tan en peligro la vida. Entonces, desde esa parte más oxigenada podemos dar una respuesta más inteligente. La música, Antonio, totalmente, es fundamental. Si yo tengo, por eso esto tiene mucho que ver con el autoconocimiento, porque es decir, cuando yo, ¿desde dónde voy a tomar acción? ¿Desde dónde voy a tomar acción? Desde el enojo, desde la alegría, desde la vergüenza, desde el entusiasmo, desde la paz. Yo voy a elegir desde dónde tomar acción. ¿Sí? Entonces, eso es tener en cuenta esto, ¿no? Que nuestros resultados son producto muchas veces de cómo nosotros estamos interpretando la vida y qué emociones estoy teniendo. Entonces acá lo fundamental es no ser reactivos, sino ser responsables en la decisión que voy a tomar. Van a haber, se habla de emociones positivas o emociones negativas. A mí en realidad me gusta llamarlas emociones funcionales o disfuncionales. Las emociones disfuncionales pueden ser aquellas que van a bloquear mis objetivos, ¿sí? Es decir, producen malestar y van a enfermar mi cuerpo. Las emociones funcionales son aquellas que van a apoyar mis objetivos. Yo los otros días hay un reel que puse en mi Instagram, hablando un poquito de esto, de disfuncionales y funcionales, y yo daba un ejemplo ahí. Por ejemplo, el miedo, ¿no? Que es una emoción que nos habita todos los días. Si yo voy caminando por la calle y veo una situación de peligro delante mío, por ejemplo, puede haber un choque, puede haber un ladrón, puede haber lo que sea. Entonces, el miedo, en ese momento que me invade, me va a ayudar a proteger mi vida, o sea, va a ser funcional a mi objetivo de preservar mi vida. O sea, el miedo ante una situación externa realmente de peligro me va a hacer huir, correr, defenderme, por lo tanto va a preservar mi vida. El miedo en ese instante y en ese contexto es funcional a mi objetivo de preservar la vida. ¿Estamos? Mi Instagram, Ine Francisconi, así como está mi nombre en el... acá como lo tengo escrito. Entonces, el miedo va a ser funcional ante un peligro externo, porque me va a ayudar a preservar la vida, que es un objetivo mío. Pero si ahora yo tengo que dar un discurso ante el público y tengo que subir al escenario y empiezo a tener miedo, el miedo en ese contexto es disfuncional a mi objetivo, porque yo tengo el objetivo de dar ese discurso, quiero hacerlo, porque va a significar que me expande en mi carrera, va a significar un progreso, pero el miedo me está bloqueando. Entonces el miedo en ese contexto es disfuncional. Se puede ver la diferencia, por eso hablamos de que va a depender de la situación y del contexto si una emoción es funcional o es disfuncional a tus objetivos. Y esto se trabaja también, ¿sí? Es todo trabajo personal. Entonces, ¿cómo puedo trabajar mis emociones para que sean funcionales a mis objetivos y que no me bloqueen? Por eso es importante educarlas, ¿sí? Que no se conviertan en nuestra cárcel, que no nos secuestren, sino que precisamente sean expansivas y me ayuden a conseguir los objetivos y a crecer en mi carrera, en mi emprendimiento o en lo que yo quiera. ¿Sí?
Y esto es lo que hablábamos recién. Tenemos dos modos de operar en la vida. Podemos operar desde el modo automático, desde el modo reactivo, y ahí en la primera opción estamos operando en nuestro sistema límbico, automático, nuestro sistema más primitivo. En cambio, cuando yo de ese estímulo hago una pausa, que están en los dos cartelitos violetas, me doy cuenta de que estoy tomada por una emoción, estoy tomada por el enojo, estoy tomada por la tristeza, hago una pausa, hago alguna actividad o cuento hasta 10, salgo a caminar, doy una vuelta a la manzana, respiro, no sé, alguna técnica o escucho un tema musical que me relaje y decido, elijo. Ahí está. Es como, perdón, pero ahí el otro día puse otro reel que habla de los 5 segundos de libertad que yo tengo antes de tomar una decisión. Todos, eso lo digo también en otro de los reels, tenemos 5 minutos de libertad antes de tomar una decisión. O podemos desperdiciarlos y caer en la reacción impulsiva, o puedo tomar esos 5 segundos de libertad y decidir cuál es la mejor respuesta para mi bienestar, para el vínculo, para lo que quiera. ¿Sí? Entonces, la invitación es esto, a salir del modo automático, del modo reactivo, del modo límbico, para activar nuestra corteza cerebral, que es la parte más evolucionada de nuestro cerebro, tener libertad de elección y pasar del modo estrés al modo creativo. ¿Sí? Y en esto hablamos de la responsabilidad. La responsabilidad es la habilidad de responder, no de reaccionar. Por eso decimos que la libertad tiene que ir con responsabilidad. Libertad y responsabilidad son las dos caras de la misma moneda. ¿Sí? Yo puedo, aún en las circunstancias más difíciles, yo puedo elegir quién voy a ser, cómo voy a responder ante esta situación. Y ser responsable es ser protagonista de tu vida y no víctima de las circunstancias. Ariel, ¿cómo se hace para no tener miedo? El miedo siempre va a estar, porque es una emoción natural de los seres humanos. No es que no vamos a tener miedo, porque las situaciones externas nos van a producir emociones, nos van a producir miedo, nos van a producir enojo, nos van a producir tristeza, o sea, son reacciones automáticas que yo no elijo tener o no tener. Lo que yo puedo elegir es qué hago con ese miedo que tengo, cómo lo trabajo, cómo lo gestiono para poder que no me bloquee en mi vida. ¿Sí? Por eso es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional no es bloquear el miedo, no es bloquear la tristeza, porque nos va a llegar. No sé, chico, a mí se murió mi papá hace 2 meses y yo tengo tristeza, y viene la tristeza, yo no la puedo elegir. Ahora, yo puedo elegir quedarme tirado en una cama y llorar eternamente, o puedo buscar ayuda, empezar a gestionar la tristeza porque falleció mi papá. ¿Tengo miedo de subir al escenario, de hablar en público? Y sí, puede ser por memoria, por juicios de la niñez, por bullying que yo tuve, por lo que sea. Yo puedo llegar a tener miedo de hablar en público. Pero bueno, lo tengo, lo acepto, lo valido, tengo miedo. Ahora, ¿qué hago con ese miedo para que no me bloquee? Lo trabajo, hago coaching, hago psicoterapia, hago teatro, hago, no sé, ¿me explico? Ahí está la inteligencia emocional. No es bloquear las emociones, es saber gestionarlas. Para eso hay que entrenarse totalmente, María, porque la inteligencia emocional es una habilidad que se entrena. Y esto mucho tiene que ver con, por eso volvemos acá, al diálogo interior. ¿Qué historia me estoy contando? ¿Qué historia? Cuando yo me encuentro con un amigo en la calle, o me encuentro con alguien y me dicen, hey, ¿cómo andás? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué historia le cuento de mí? Y acá estoy, está todo mal, porque viste y me pasó. O sea, ¿cuento una historia de víctima
O cuento una historia de protagonista. Mirá, las cosas están así, pero estoy para adelante, le estoy poniendo ficha, estoy saliendo de esta, estoy buscando oportunidades, estoy yendo a terapia, estoy yendo a teatro, estoy yendo a yoga, porque hay algunas emociones dentro de mí que quiero sanarlas, ¿sí? Entonces, ¿qué historia cuento cuando hablo de mí? Porque el cielo o el infierno, que por ahí nos enseñaron en algunas religiones, no están después de la muerte, sino están en esta vida. Cuando yo estoy en el infierno, cuando estoy en un cúmulo de pensamientos negativos que me construyen un drama de mi vida. Estoy tomado y secuestrado por emociones que no me dejan avanzar. Eso es vivir en el infierno. Vivir en el cielo es poder gestionar esas emociones que por ahí yo las puedo ver como monstruos, es aprender la inteligencia emocional para poder liberarme de esas cárceles y poder llegar a convertirme en la persona que quiero convertirme, llegar a ser una persona que confía en mí mismo, una persona con autoestima, una persona segura, una persona que puede dar valor a los demás, una persona que puede entregar a los demás. Pero necesitamos salir del automatismo. Cuando estamos en automático, estamos en víctima, estamos en modo reactivo. Y no estamos siendo conscientes de todo el poder, de toda la sabiduría que hay en nuestro interior. ¿Sí? Nuestro interior es como, tenemos un gran diamante acá en nuestro corazón, que son nuestros talentos, son nuestras potencialidades. El tema es cuando estamos tomados por las emociones y por el estrés, esos talentos no se lucen. Por eso la inteligencia emocional ayuda a que esos talentos florezcan, a que ese diamante brille. Entonces, ¿qué pasa con mi autodiálogo? Cuando yo estoy sola o solo en mi casa, ¿qué me digo? El cielo, totalmente, Lorena, el cielo o el infierno convive en nuestra cabeza. En estos instantes, cuando yo estoy sola conmigo, ¿qué me digo? ¿Qué pensamientos alimento? ¿Qué emociones me surgen? ¿Estoy en el enojo? Porque digo, soy un idiota, soy esto, no sirvo, esto, lo otro, perpetúo eso. Caigo en la tristeza. Son emociones que no son funcionales a mis objetivos. Entonces, ¿cómo pido ayuda también? ¿Sí? Entonces, empezar a ver esto, ¿no? ¿Qué historia me estoy contando? Entonces, y esto es lo que decíamos recién, tomar conciencia, validar la emoción que aparece. Es decir, acá está el tema que aparece el miedo, como decían recién en el chat. Uy, tengo miedo ante esto, tengo tristeza, tengo enojo. Bueno, lo valido porque soy un ser humano, soy un ser emocional, entonces valido lo que me pasa. Ok, llegó esta emoción, llegó este miedo, llegó esta tristeza, llegó esta vergüenza, me da vergüenza. Ok, la tengo a la vergüenza. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué información me trae? ¿Por qué tengo vergüenza? ¿Por qué tengo miedo? ¿De dónde viene esto? Y ahí empiezo a salir del automático, me empiezo a cuestionar. Totalmente, Sabrina. Tu diamante tiene que brillar. El tema que a veces el miedo, la vergüenza, la culpa, estas emociones tapan nuestro diamante y no nos dejan brillar, nos paralizan. Por eso a veces gestionar nuestras emociones nos va a ayudar a vivir como más expansivos, más abiertos, y nos va a permitir expresar mejor nuestros talentos. ¿Sí? Tomar conciencia tiene que ver con esto que estamos diciendo. Sí, por una parte es activar la razón, que es un poco, no lo quiero hacer tan lógico en el sentido de decir es razón contra emoción, sino que las dos partes son importantes, ¿sí? Pero necesitamos que trabajen en forma coherente. ¿Sí? Yo para accionar, para cumplir un objetivo, necesito tener una emoción que es el entusiasmo, una emoción que es la paz. ¿Sí? Yo no puedo anular la emoción, sí tengo que transformar el miedo en paz o en tranquilidad. Tengo que transformar la resignación en entusiasmo. ¿Sí? O sea, somos seres emocionales, pero yo tengo que elegir la emoción
que es funcional a mi objetivo. No puedo anular la emoción. Sí tengo que tener un pensamiento y una emoción que sean coherentes entre sí y mi objetivo. ¿Me explico? Esto lo voy a hacer un cuadrito mejor para la clase que viene. Yo necesito tener un pensamiento y una emoción, o sea, tengo que pensar en un objetivo que quiero lograr, que hoy dijimos, por ejemplo, hablar en público. Quiero hablar en público, me veo hablando en público, es un pensamiento positivo, y le tengo que sumar una emoción que sea coherente, y esta emoción tiene que ser la emoción del entusiasmo, la emoción de la valentía, la emoción de las ganas de hacer eso. Si este pensamiento que tiene que ver con hablar en público, que es mi parte más racional, va unido al miedo, y ahí hay incoherencia entre mi pensamiento y mi deseo y mi emoción. ¿Me explico? Entonces se bloquean. La idea es que el pensamiento, mis deseos, mis anhelos, estén acompañados por emociones positivas, por emociones que acompañen eso, que tiene que ser el entusiasmo, la apertura, la paz, el amor, la pasión, la fuerza, la valentía, la confianza en uno mismo y no el miedo. Entonces, sí, y eso totalmente, Antonio, hay que ver también en qué contextos y en qué entornos nos movemos, porque a veces los que nos bloquean, como dijimos, pueden ser nuestros propios pensamientos, nuestro autodiálogo, o también puede ser que el contexto o el entorno que nos movemos es un entorno que nos intoxica de cortisol, que nos estresa, ¿sí? Acá cuando hablamos de personas tóxicas o de personas o de contextos o entornos tóxicos, lo hacemos en referencia que nos intoxican de cortisol, que como los vemos como amenazantes, y al percibirlos como amenaza, nuestro cuerpo se activa con estrés, con cortisol, y nos intoxicamos de cortisol. Por eso son tóxicos para nosotros. ¿Estamos? Entonces, empezar a cuestionarlo y tomar conciencia es ser consciente de lo que me pasa en mi cuerpo. ¿Qué me está pasando ante esta situación? Es habilitar mi cuerpo y empezar a decir, estoy tenso, esta situación, esta persona, ¿me pone tenso, incómodo, o estoy relajado y estoy cómodo? Y empiezo a elegir, empiezo a elegir mis pensamientos, empiezo a elegir mis hábitos, empiezo a elegir mis entornos, las personas que me hacen bien, para que mi cuerpo, mis emociones, mis pensamientos estén mucho más saludables. ¿Sí? Y tener en cuenta de que nuestro cerebro está preparado para la supervivencia, para salvarnos la vida. Toda la parte del cerebro reptiliano, el cerebro límbico, y está buenísima esta función, porque quiere la seguridad, la estabilidad, lo conocido. El tema es que nuestro cerebro de alguna forma también le gusta lo cómodo y lo que tiene menos esfuerzo. Entonces a veces, cuando nosotros tenemos que cambiar un hábito, va a requerir esfuerzo, va a requerir nuevas redes neuronales. Cuando tenemos que cambiar un hábito que es tóxico para nosotros, o por ejemplo una forma de alimentación, queremos cambiar el sedentarismo, queremos alejarnos de una persona que no nos hace bien, esos cambios, para poder cambiar nuestro estado emocional, va a implicar esfuerzo para nuestro cerebro, porque tiene que construir nuevas redes neuronales. Entonces, para activar nuestra corteza cerebral, para activar las decisiones, para activar, es como requiere más esfuerzo, y por eso necesitamos voluntad, necesitamos responsabilidad, que hablamos, ¿sí? Porque si no vamos a andar en automático. Pero nuestro cerebro viene preparado, como decimos, para la neuroplasticidad. Nuestro cerebro es plástico. Se puede rearmar las redes neuronales para poder crear nuevos hábitos y nuevas emociones, nueva química. ¿Estamos? Entonces, esto, tener cuidado a qué le estamos prestando atención. Y hablando del tema de las emociones, tener en cuenta, sí, totalmente, así como dice Javier, el miedo, totalmente, son temas biológicos.
Los hombres de las cavernas, los cavernícolas, ¿no? Nuestros antepasados, por yéndonos antiguamente, pero también nuestros antepasados, nuestro clan familiar, cuando muchos de ellos, digamos, huyeron de la guerra, huyeron de la hambruna, tenían, o sea, gracias al sistema de estrés, o nuestro sistema simpático, nos ayuda a preservar la vida. El tema es cuando en nuestro mundo de hoy, que estamos viviendo acá, en el año 2023, no hay no hay mamut, no hay leones, digamos, no hay tigres en las calles. O sea, a veces el miedo que nos produce es nuestra forma de interpretar las cosas y es nuestro propio pensamiento, que son nuestros propios monstruos a veces. Porque nos ponemos a pensar en un tema, empezamos a girar y a darle una película tremenda y nos autoestresamos. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí por ejemplo María habla de que hablaba en público y ahora pasa algo, hay un miedo en hablar de público, hay que ver por eso, pero eso seguramente hay un monstruo interno, algo pasó, algo que se alojó en la memoria que hoy impide lograr ese resultado. Hoy ese miedo que te impide hablar en público está bloqueando un objetivo, no es funcional a tus objetivos. Entonces por eso digo, hay que trabajarlo y tomar conciencia es, por ejemplo, esto que está haciendo María que escribió en el chat. Tengo miedo de hablar en público, el tomar conciencia es me doy cuenta que tengo una emoción que me bloquea, que tengo miedo, que tengo enojo, me doy cuenta que tengo tristeza, me doy cuenta que tengo vergüenza. Ahí está, cuando yo me doy cuenta la puedo empezar a cambiar. Si yo no me doy cuenta y estoy en automático, y la voy a perpetuar para siempre, y me va a terminar secuestrando esa emoción. ¿Sí? Entonces, la emoción, yo ahora les pregunto, y a ver, contéstenme un poquito en el chat. Si vamos manejando o conduciendo un auto y empezamos a ver en nuestro tablero de comando del auto unas luces rojas, ¿el problema está en el tablero? ¿Por qué el tablero me enciende? No, ¿dónde está el problema? Cuando se enciende la luz roja del tablero. El problema está en el auto, claro, en el motor, exactamente, en algún lado está. Entonces, acordémonos de esto, cuando se enciende una emoción, cuando viene el miedo, cuando viene la tristeza, cuando viene la vergüenza, cuando viene la ira, cuando viene el asco o lo que sea, no está el problema en la emoción, sino la emoción es la luz que se enciende para decirnos que hay un problema en nuestro motor interno que hay que ver. La emoción no es el problema, nos va a brindar información. Por eso hay que ver, esto es tomar conciencia, observar, aprender, elegir y no tapar. Es decir, ¿por qué tengo miedo de subir a un escenario? ¿Por qué me enoja esta situación? ¿Por qué me saco cuando recibo un mail de esta persona? Empezar a darme cuenta de que se me encendió la luz en mi tablero, y si se me encendió esa luz es porque hay un problema, no un problema por decirlo, hay algo dentro mío que voy a tener que resolver. ¿Sí? Alguna memoria, algún recuerdo, alguna situación, algo que tengo que sanar, que limpiar, alguna herida, que me está activando esa emoción. ¿Estamos? Por eso el trabajo es personal y es desde el autoconocimiento. Emociones hay un montón. Acá, por ejemplo, en esta rueda de las emociones, en el centro están una de las clasificaciones, habla de la emoción de la sorpresa, el miedo, la ira, la tristeza, la vergüenza, el disgusto. Bueno, fíjense la cantidad de emociones, y cada persona es tan individual como son sus huellas dactilares, y va a tener emociones diferentes ante hechos diferentes. ¿Sí? Entonces, a ver, los distintos medios y plataformas. Bueno, hoy hay todo un tema con el tema tanto de las redes sociales y el tema de los medios de comunicación. Pero ahí está, chicos, nuestra responsabilidad. ¿A qué me expongo? ¿Qué elijo consumir? Y esto no va solo para consumir alimentos, sino consumir información. Porque sí hay medios de comunicación, sí hay redes sociales,
¿Y a quién elijo seguir en mis redes sociales? ¿Elijo seguir a personas que me activan el miedo? ¿O elijo seguir a personas o a páginas que me traen paz? Entonces yo elijo. No, la culpa no lo tiene el medio de comunicación. La culpa es, no, la responsabilidad es que yo lo estoy mirando. ¿Me explico el foco dónde está? Afuera va a haber un montón de medios de comunicación, un montón de redes sociales, gente que publica en Instagram, en Facebook. Ahora, ¿a quién elijo seguir? ¿A quién elijo escuchar? ¿Qué elijo consumir? ¿Y qué emociones me despierta esa información? ¿Qué elijo yo? Entonces yo tengo que elegir personas, contextos, medios, lo que sea, que me traigan felicidad, que me traigan paz, para ayudar a mi sistema. Si no, voy a estar en automático y en víctima de las circunstancias. Ay, porque los medios de comunicación son todos culpables. No, ¿por qué elegís mirarlos? Sí, obviamente que coincido de que despiertan miedo, que despiertan situaciones de ansiedad, que despiertan... Ahora, yo puedo apagar la televisión, yo puedo cambiar el dial, yo puedo poner una música que me relaje, pero elijo mirar un programa de televisión. Entonces, ¿qué elijo consumir? ¿Vamos? Entonces, eso es cuidar nuestro sistema. Yo no digo que no miremos las noticias, pero sepamos, como hablamos de este sistema de carga y de descarga, ok, miro la noticia, elijo un programa, la miro una hora o leo un diario y después también tengo mi momento de descarga. Entonces, esto es la inteligencia emocional, es detenernos, identificar la emoción que ese hecho, esa situación, esa persona me está generando, pienso, respiro, comprendo, ¿sí? Hago como en cámara lenta el proceso y recién, fíjense, al final actúo. No es que tengo la emoción y actúo. Hay una serie de pasos en el medio, que lo vamos a ver en la clase que viene, un poquito en el modelo de Daniel Goleman, que significa pensar, aprender y elegir conscientemente cuál es la mejor respuesta. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esto, que una mala gestión de la emoción a veces me puede llevar al secuestro emocional, que tiene que ver con a veces la agresividad, saltar para afuera, la impulsividad, o el otro extremo que es la pasividad, que es cuando yo reprimo, me callo, no hablo, y esa emoción que me surgió me va a dañar. ¿Sí? Entonces, tanto el secuestro emocional como la represión emocional son gestiones no eficientes. Y hay que ver en qué polo me pongo yo. ¿Suelo actuar con agresividad e impulsividad o suelo reprimir y callarme? Entonces acá la gestión eficiente estaría más dada por la asertividad, por la gestión consciente, por el poder manifestar mis emociones y expresarlo de un modo saludable y no agresivo. ¿Sí? Todo en su justa medida, totalmente. Y esto es un poquito desde la forma tradicional que antes, en el siglo pasado hablábamos de que somos seres racionales. Los seres humanos somos seres racionales. Pero ahora sabemos que, y esto nos ha llevado mucho a anular nuestro sistema emocional. Fíjense que muchos de nosotros que tenemos ya unos añitos de más, no los tan jóvenes, pero que se van a ver identificados quizás, a nosotras como mujeres decíamos, no, una niña buena no se enoja, reprimí el enojo. Una niña buena no se enoja, una niña buena no hace eso. Ay, los hombres no lloran, no manifiestan tristeza. Entonces, fíjense cómo nos llevó un sistema para reprimir nuestras emociones. Los hombres no lloran, las niñas no se enojan, ¿sí? Entonces, llevamos a reprimir nuestro sistema emocional. Y por eso hoy nos cuesta tanto manejarlo o gestionarlo, porque no sabemos, porque no aprendimos en la escuela, porque nos llevaron a desconocerlo. Pero hoy sabemos que somos seres con 3 dominios fundamentales. Sí tenemos nuestra mente, tenemos nuestra racionalidad, pero también tenemos emoción y cuerpo. Entonces tenemos que conocernos en nuestra totalidad para saber gestionarnos y lograr los objetivos que queremos en nuestros días. ¿Sí? Y esto nació con Daniel Goleman, que él
el siglo pasado, por decir el siglo pasado, estoy hablando de 1970, 1980, ¿no? Estamos hablando, no hace mucho. Pero unas décadas atrás, lo importante, por ejemplo, para entrar en una empresa a trabajar o en una organización, era el currículum. ¿Sí? La parte intelectual, medalla de oro, medalla de honor, esto, lo otro, uy, qué importante. Lucía la parte del coeficiente intelectual. Pero hoy se ha descubierto, a partir de las investigaciones, que el coeficiente emocional es más importante que el coeficiente intelectual, porque de última las habilidades técnicas se aprenden. Pero si una persona no tiene manejo de sus emociones, va a ser despedida a los 3 minutos. O sea, ellos dicen, podés ingresar a una organización por tu coeficiente intelectual, pero vas a ser despedido por tu coeficiente emocional. Hoy se dice que el 20% del éxito corresponde a la parte intelectual y el 80% a la parte emocional. Entonces, esto, porque en estas investigaciones, citando a Daniel Goleman, ¿no? Que ha dicho que muchos de los ejecutivos o de los altos líderes fueron despedidos por causas emocionales. Falta de flexibilidad, carencia de vínculos, no eran, o sea, no se conectaban con las personas, eran cerrados a la escucha, demasiado críticos, insensibles, falta de autocontrol ante situaciones de presión, no sabían gestionar equipos, ¿sí? Egoísmo, ambición, falta de generosidad, carencia de habilidades sociales. Todo esto implica que un buen líder no puede crecer en una organización. Entonces, podemos ser medallas de oro en la universidad, pero si no tenemos estas habilidades, que también se llaman habilidades blandas o habilidades de gestión emocional, no vamos a ascender, no vamos a crecer. Entonces, por eso, fíjense lo que decía Daniel Goleman, no se trata de que el coeficiente intelectual o la parte técnica sean irrelevantes, obvio que es importante, pero te pueden servir para acceder a un puesto ejecutivo, pero la inteligencia emocional es la condición indispensable para ejercer el liderazgo. Sin ella, un individuo puede tener la mejor formación del mundo, una mente aguda y analítica, una enorme abundancia de ideas inteligentes, pero le va a faltar madera de gran líder. El líder, precisamente una de las características es que tiene inteligencia emocional. Sabe manejar, gestionar sus propias emociones y las emociones del equipo. ¿Sí? Entonces, ya estamos cerrando, Noelia, y a todos a quienes nos acompañan. El mensaje de hoy, y que luego vamos a profundizar este modelo de Goleman en la clase que viene, es educar nuestras emociones para una vida más saludable, para una vida más productiva y más feliz, porque así como vives, vas a liderar. ¿Sí? Yo no puedo liderar de una forma en la cual no estoy viviendo, porque eso se siente, es emoción, es energía. Entonces, el mensaje que hoy les quería traer, esta frase que me encantó, que dicen que es de Buda, pero tener en cuenta esto: quien te enfada, quien te hace enojar, te domina. ¿Sí? Cualquier persona, situación que te enfurece, que te enoja, que te saca de tu equilibrio, se convierte en tu capitán, te está manejando desde afuera, te quita poder de decisión y poder de inteligencia. Por eso la inteligencia emocional tiene que decir: recupero mi equilibrio, recupero mi poder y yo decido. No es la situación, no es la persona que va a decidir por mí. ¿Sí? Y bueno, ese es un poquito el mensaje final. Y como tarea en esta semana, hasta nuestro próximo encuentro, es empezar a ver esto. ¿Qué me enfada? ¿Qué me produce estrés? ¿Qué me produce tristeza? ¿Qué me produce angustia? ¿Cuáles son? ¿A qué reacciono? Porque todo aquello a lo cual yo estoy reaccionando me está quitando poder de decisión. Está decidiendo por mí, está decidiendo por mi estado de ánimo. Hay personas que yo cuando las veo me ponen bien, personas cuando yo las veo me ponen mal.
esa persona tiene el poder sobre tu estado de ánimo. Le estás entregando poder a esa persona para que gestione tu estado de ánimo. Cuando vos sos el responsable de tu vida, el hacerte cargo es el ser protagonista, el ser líder, el ser héroe de tu vida. No dejar que el afuera, las personas, las situaciones te enfurezcan, te enojen, sino decir, ok, yo voy a gestionar esto. Y ahí tomás tu poder. Y ahí, como hablábamos, desde ahí podés pulir tu diamante. Desde ahí podés brillar de otra forma, inspirar y liderar a otros desde otro lado. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hasta hoy. Vamos a seguir trabajando, voy a dejar de compartir. Voy a volver a leer el chat, por ahí si quedaron algunas preguntas sin contestar, pero lo importante es tener en cuenta esto. Sean conscientes esta semana de las emociones que los van a habitar, ¿sí? Y vamos a ver la semana que viene, a ver si pudieron tomar, el primer paso es tomar conciencia. ¿Cuáles son mis emociones más frecuentes? Estoy en tristeza, estoy en angustia, estoy en ansiedad, estoy en miedo, estoy en entusiasmo, estoy en alegría, estoy en paz. ¿Cuáles son las emociones? Las emociones van a estar, yo tengo que elegir a cuál de ellas escucho o cómo las gestiono. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Voy a leer después los mensajitos y si hay preguntas las voy a responder para la próxima clase antes de arrancar. Gracias, ay, todos los lindos mensajitos. La verdad que bueno, esto también a mí me da fuerza para poder seguir adelante y seguir compartiendo todo esto que a mí en mi propia vida me ha hecho muy bien. Yo siempre digo que a mí siempre me gusta estudiar, yo he crecido incluso en familia de docentes, donde mi parte intelectual y mi parte mental estaba muy desarrollada. Yo siempre fui muy mental, pero era capaz 10 en el colegio y era analfabeta emocional, ¿sí? Me costaba mucho manejar situaciones de estrés, situaciones de... Entonces fue un poco por mi propio desarrollo personal que comencé a entrar en este tema de las emociones y veo que cuando uno comienza a gestionar sus emociones y la química de su cuerpo, comienza a cambiar la energía y al cambiar la energía comienza a cambiar la capacidad de acción y los resultados que uno consigue. Por eso es importante aprender a gestionarnos, y que el afuera no nos impacte y no nos influya negativamente, sino ser nosotros quienes vamos a impactar en el afuera. Bueno, muchísimas gracias, a seguir cada uno con sus actividades, no los quiero extender más. Nos vemos el próximo miércoles y vamos a mirar un poco más en profundidad el modelo que propone Daniel Goleman. Y bueno, vamos a seguir hablando sobre cómo gestionar nuestras emociones y nuestra química corporal para, obviamente, potenciar la salud, el bienestar y los resultados de nuestra vida. Gracias, gracias.